¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Y con el regreso, naturalmente, hoy y la presencia del señor Alfredo Blanco, luego de su periplo de un mes y pico en Europa, participando de uno de los foros internacionales más importantes de la historia del pensamiento económico, que lo tuvo como uno de los representantes argentinos, quizás el único, mejor dicho, no solamente representante argentino, sino el único de Córdoba, precisamente en esa materia, que es una de las especialidades fundamentales de Alfredo. Así que, Alfredo, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias por la recepción. Aprovecho además para agradecer, además de agradecerte obviamente, para agradecerle a la gente del canal, que en las salidas que hacía desde allá, seguramente con cierto nivel de precariedad técnica, mejoraban la gente de edición y facilitaban la posibilidad de salir una vez por semana desde Suiza y desde Italia, que fueron las salidas que hicimos. Bien, hoy vamos a hablar de la salud. La salud es un gran problema en Córdoba. Hay una nueva propuesta de Aclisa, CAESCOR. Van a estar con nosotros los contadores José Arnoleto, que es gerente general de Aclisa, y el presidente, el contador Gustavo Trovalini. Vamos a hablar de pobreza, naturalmente después de las declaraciones de la Presidenta de la Nación, irrisorias declaraciones de la Presidenta de la Nación, no exentas de pedantería política en un foro realmente muy, pero muy importante como en el que estuvo y en el que se dirigió al mundo, explicando que la pobreza en Argentina es del 5%. Va a estar con nosotros Pablo Gallo, el licenciado que es director ejecutivo del CIPES, para comentar esto. Y vamos a hablar naturalmente con Alfredo por su periplo europeo, por lo que sucedió en el foro, por la experiencia que naturalmente esto implica y el análisis de la actualidad económica, que es bastante cruda en estas últimas horas. Hace pocas horas nada más, la Presidenta de la Nación abortó una conferencia de prensa del ministro Kicillof, lo mandó llamar urgente y evidentemente da la impresión de que algunas novedades vendrán o no, pero marcan de alguna manera la incertidumbre que se vive dentro de la economía en la República Argentina. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos hablamos de la salud. De Santander Río. Fabicur Ixa. Marco Aurelio Sosa. Cooperativa Horizonte. Inversia. Instituto San Agustín. Cotreco. Aberturas Urbantec. Centro Robles. Doctora Elvia Guzmán. La Anastasia. El Arrabal. Taller Alam. Bien, propuesta para una nueva salud es un trabajo que realizó Aclisa, CAESCOR, la Bolsa de Comercio de Córdoba. Están con nosotros el presidente de Aclisa, el contador Gustavo Trovalini. Gustavo, gracias por venir. José Arnoleto, gerente general, gracias por venir a ambos. Gracias. Alfredo, la salud es un gran problema. Sí, sobre todo cuando uno la pierde, pero sería interesante pedirles, porque el trabajo obviamente tiene mucha información y seguramente tienen más información aún que la que está en el dossier, pero sería interesante si, digamos, en un párrafo pudiéramos introducir, digamos, cuál es la conclusión central de la mirada del trabajo. Bueno, una de las conclusiones centrales es que para el Estado la salud es importante, pero en los hechos no se demuestra, ni en los recursos que se destinan, que están mal distribuidos, ni en las implicancias en lo que es el sentido tributario del sector. Entonces, desde las instituciones que representan el sector privado, tenemos un aporte importante para lo que es la gestión coordinada junto con el sector público. Se han perdido 200 instituciones en 15 años, de las 435 que había en la provincia de Córdoba, fundamentalmente en el interior. Entonces no podemos tener una buena salud si cada vez hay menos instituciones, hay menos camas y el giro cama, que es el índice de productividad, en el Estado es 3 veces más grande o más lento que lo que sería el giro cama en el sector privado. ¿Eso qué quiere decir, por traducirlo de una manera, digamos, entre un efector privado y un organismo, y un hospital público, por ejemplo? ¿Qué quiere decir que es 3 veces más el giro cama? Por ejemplo, una internación promedio para una patología similar, que en el sector privado la internación promedio de un paciente es de 3,3 días, en el sector público es de 10 días para la misma patología. Así es. Entonces,
Si eso no es un síntoma de que algo no se está haciendo del todo bien y de que puede llegar a eficientizarse, ¿qué ocurre? Como no hay coordinación muchas veces y hay dificultades de gestión, que en nuestro trabajo lo que ofrecemos es al Estado, básicamente al Estado provincial, nuestro aporte desde la visión del sector privado para que sea mucho más productivas las prestaciones, en cantidad de consultas, en cantidad de internaciones, en cantidad de cirugías, con muchas menos camas y mucho menos estructura en el sector privado, los índices de productividad son mayores. Creemos que en el sector público se tienen que poder lograr esos índices de productividad que está visto y probado, que son los mismos médicos, el mismo personal que trabaja en ambos lugares y que tiene niveles de productividad mayor cuando trabaja para un privado. Un privado que no recibe ayudas ni en lo tributario porque emplea más gente en nuestro sector salud que el que se emplea en la industria automotriz. Y ¿Cuánta sin embargo, gente hay en salud? 14.000 personas trabajando en el sector salud en la provincia de Córdoba, directamente en las instituciones, ¿no? Claro. Más allá de lo que es el empleo indirecto. Ahora, Gustavo, ¿cuántas clínicas se han cerrado y cuántos puestos de trabajo se han perdido de acuerdo al estudio que han hecho ustedes? En los últimos 12, 13 años se han cerrado más de 200 clínicas. Y el fenómeno que se viene dando es que desde el interior hacia los grandes centros urbanos. Así es. Con lo cual estamos concentrando toda la salud en estos polos, en las grandes ciudades, con lo cual no es bueno para el sistema. Porque tanto recalienta el sistema de la salud privada en Córdoba, como también al sector público. Acá es donde tenemos que nosotros trabajar coordinadamente lo público y lo privado, que es lo que estamos proponiendo nosotros a través de esto. ¿Por qué no se llega a trabajar entre lo público y lo privado cuando tendría que ser realmente una unión perfectamente identificable desde el punto de vista de no solamente de la proyección de la salud como tal, sino también como política de Estado que debería tener un gobierno? Esto es una decisión política. Nosotros venimos solicitando a los ministros de salud que el sector privado tenga un lugar en la mesa en el ministerio para poder aportar la visión nuestra. Y no lo logramos. Entonces lo que estamos proponiendo acá es que nos llamen, que nos sienten a una mesa y poder discutir o transmitir la experiencia nuestra al sector público. ¿Y qué necesitamos nosotros del sector público que nos transmitan a nosotros en el sector privado? ¿Y todavía no han logrado absolutamente poder conciliar algún tipo de posición en ese sentido? No, todavía no hemos tenido reuniones, nos dicen que ya nos van a llamar, pero oficialmente no nos llaman. En este marco, ¿cómo está o cuál es el estado de la situación privada de la salud, medida o cuantificada desde el punto de vista patrimonial, financiero? Es complicado. Por eso es el cierre de las instituciones, sobre todo aquellas instituciones más complicadas son las que trabajan con los grandes financiadores, PAM y APROS. Son dos grandes obras sociales que tienen mucho poder de negociación y terminan ellos poniendo sus condiciones. Y terminan apretando y asfixiando a las clínicas desde el punto de vista financiero y terminan siendo apretadas desde el punto de vista económico. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros es que estas dos grandes obras sociales tienen que colaborar con las instituciones privadas, porque si se siguen cerrando clínicas, no vamos a tener dónde internar los pacientes. Claro, yo veía los porcentajes de la obra social provincial realmente muy importantes, prácticamente casi la mitad del resto de las prepagas o de las otras obras sociales que funcionan, ¿no? Y los aranceles son totalmente disímiles, lo que paga un prepago, lo que paga APROS o lo que paga PAMI. Hoy no es un problema, y lo aclaro, de cobranza, porque en muchas épocas hemos tenido muchos problemas con los atrasos. Hoy PAMI y APROS están pagando en tiempo y forma. Esto es un problema netamente de aranceles. Y los aranceles, el ajuste de los aranceles, digamos, hay un cierto periodo que se dice, bueno, se discute tantas veces por año, o es algo arbitrario. Hay que tener en cuenta que PAMI y APROS prácticamente los aranceles, PAMI vienen dados a través del Estado Nacional en la medida, generalmente dice que acompañan cuando hay algún incremento de paritaria o para una negociación de paritaria, pero en la realidad eso no se da. Termina siendo menos el dinero que llega que menor porcentaje que llega de aumento de aranceles a lo que es el aumento por paritaria. No nos olvidemos que en la salud el 65% en promedio de las clínicas es mano de obra, o es honorario médico o es recurso humano, enfermería, técnico.
En ese marco, José, Sí. la salud va avanzando permanentemente, inclusive en los mismos aspectos tecnológicos que va exigiendo de las clínicas y va exigiendo también del profesional una actualización permanente, con actualización también de aparatología que evidentemente haga precisamente ese avance tecnológico que tiene la salud. Ese ¿Cómo es hacen? uno de los aspectos ¿Cómo hacen delicados. para invertir? ¿Cómo se ponen a tono con el avance, con ese avance, por ejemplo? Es un tema delicado, ¿por qué? Porque hoy con aranceles bajos, como estaba planteando el contador Travalini, las instituciones de milagro llegan a cubrir sus costos erogables, los costos específicos de la prestación, y no existe un fondo para reinversiones. Los fondos para reinversiones tienen que salir de fuera de la institución, porque el presupuesto interno no alcanza. ¿Y qué implica de fuera de la institución? El acceso a financiamiento. El financiamiento es carísimo, no hay tasas acomodadas ni préstamos blandos. Pareciera ser considerado un sector que no es de las industrias que reciben préstamos a tasas blandas como si lo reciben otro tipo de industria. Claro. Entonces complica en muchos casos, tienen que ser aportes personales de los médicos, de otras reservas, de otras épocas en donde la salud estuvo en mejor situación. Pero es complicado porque si uno no se actualiza en aparatología, las técnicas de diagnóstico van avanzando y aquí cada vez estamos más atrasados. Eso lleva también a una concentración de capitales, porque probablemente alguna institución que tiene mejor poder económico que otra logra poder reequiparse y otra no lo logra, y eso a su vez va empeorando la situación, porque quedan cada vez menos jugadores en el mercado y eso le da menos poder negociador a todos y menos alternativas de solución para su problema de salud a los pacientes. Así que la situación del financiamiento es importante. Las clínicas, por ejemplo, hay un proyecto de ley que está parado con media sanción en el Congreso Nacional que implicaría que los saldos a favor de IVA que quedan en las empresas de salud puedan ser computadas como un pago a cuenta de otros impuestos. Como pago a cuenta de contribuciones patronales, claro, o a cuenta de ganancias, que eso sería ya de por sí una ayuda de parte del gobierno. Un impuesto a los débitos y créditos bancarios que se lleva el 1,2% de todo el dinero que facturen, un impuesto a los ingresos brutos que se lleva el 2,4%. Es decir, habría aportes que desde el sector público se pudieran hacer para que la tasa de reinversión pudiera ser más alta. De hecho, las instituciones no tendrían problemas si tuvieran que firmar que esos dineros que se destinaban al pago de impuestos ahora vayan a un plan de inversiones, lo firmarían con ganas. No hay intención de llevarse ese dinero al bolsillo, sino de mejorar, aumentar la cantidad de camas, aumentar la calidad de las camas, es decir, con la aparatología necesaria para que la velocidad de rotación de la cama sea mejor, los diagnósticos sean más certeros. Hay muchas cosas relativamente fáciles de hacer. No son medidas complejas, son medidas sencillas, pero que requieren decisiones gubernamentales que, por supuesto... Decisiones políticas. Sí, nos exceden. Una pregunta, en muchos sectores de la economía se ha percibido a raíz de la situación del sector externo dificultades a veces para digamos, obtener insumos. En el caso de la salud hay muchos insumos, no solamente los farmacológicos, pero hay muchos insumos, la aparatología también, que es importada. ¿Se percibe en el sector alguna dificultad para tener estas importaciones? Muchísimas. ¿Y eso qué llevó? A tener la necesidad de incrementar los niveles de inventario, incrementar los stocks. ¿Por qué? Porque acá no puede haber un quiebre de stock. No pueden faltar determinados insumos, no pueden faltar determinados repuestos para aparatología. Entonces obligó que lo que antes era, cuando lo necesito lo pido y lo tengo, ahora lo tengo que comprar y tener en stock, porque si luego eso no se permite la importación. Y si bien de algunas piezas o de algunos insumos se ha logrado una sustitución por producto nacional, que nos encantaría que se pudiera hacer en todos los casos, es decir, pero hay aparatología que es importada y cuyos repuestos necesariamente tienen que venir de afuera y que son una complicación para el sector. Hoy, antes de comprar un equipamiento, uno tiene que preguntar si el servicio técnico, si los repuestos y demás están disponibles en el país. Si no, terminas comprando no la mejor tecnología, sino aquella tecnología que vas a tener la posibilidad de mantenerla funcionando, que le agrega un elemento más de complejidad al sector, ¿no? Gustavo, ¿cuál es la relación de eficiencia y actividad entre el hospital público y el hospital privado hoy? Bueno, o la clínica privada concretamente. Uno de los indicadores es el que hablábamos recién, el giro cama,
que en la parte pública está en 10 días promedio la estancia de un paciente, en la parte privada está en 3,3 días. Otro es la cantidad de cirugías, prácticamente es el doble la cantidad de cirugías que se hacen en el sector privado comparado con el sector público, y el tratamiento de las consultas también, más que multiplica por 4 o por 5 las consultas que se hacen en la parte privada comparada con la parte pública. Ahora, da la impresión, y esto es una apreciación que uno ha podido recoger durante mucho tiempo, que el Estado particularmente considera, o por lo menos interpreta, que la salud es un gasto y no una inversión. ¿Ustedes lo ven de esa forma también? Sí, el Estado, si uno mira las partidas presupuestarias, los montos destinados a salud no son bajos. Por eso hablamos de la calidad del gasto más que de la cantidad. Si se equipan las camas con toda la aparatología que necesitan, y se han hecho obras importantes en Hospital Córdoba, en otros hospitales también, pero luego se utiliza a 1/3 de su capacidad, o en algunos casos no se pueden poner en funcionamiento porque faltan los recursos humanos para hacerlo, o el recurso humano, digamos, no trabaja la cantidad de horas para los cuales está cobrando. Hay mucho, hablando con algún médico que trabaja en el sector público, dice, nuestros sueldos son tan bajos que nosotros hacemos como que trabajamos y el Estado hace como que nos paga. Entonces, es un doble engaño. Entonces uno diría, deberían cobrar lo que deberían cobrar y deberían trabajar lo que tienen que trabajar. Entonces, probablemente nosotros que planteamos que ese mismo dinero invertido en el sector privado, el grado de productividad de ese dinero sería mayor. Uno escucha esto y diría, ¿qué están planteando? ¿Privatizar la salud? No, simplemente que el Estado sepa que si necesita cubrir una necesidad de camas o una necesidad de consultas, el sector privado lo puede hacer, siempre y cuando luego a la hora de cobrar esa factura se pueda cobrar. Claro. Que ahí sí es donde hay deudas y hay atrasos cuando una clínica presta alguna prestación médica al Ministerio de Salud y los mecanismos no son fáciles ni rápidos para lograr ese cobro, ¿no? Claro. Claro. Uno de los pasos que se podría ir dando es que habría que ir pensando en dejar de subsidiar el gobierno a la oferta y empezar a subsidiar a la demanda. Claro. Eso sería, que la persona puede elegir a dónde llevar su aporte, sea un prepago, o sea alguna persona que no tenga recursos, que el Estado le dé la plata y que puede elegir a dónde atenderse. Ustedes han hecho este estudio, lo están promoviendo, lo están difundiendo. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento con el gobierno provincial para tratar de aunar criterios o por lo menos llegar a un punto de partida? Nosotros estamos solicitando reuniones con los candidatos a gobernadores. Y la idea es llevarle esta propuesta a ellos y discutir con ellos en un mano a mano cuál es su propuesta de salud y qué aporte podemos nosotros hacerle al sector salud en la provincia de Córdoba. Bien. Estamos esperando que nos convoquen. Gustavo, José, gracias por venir. No, de verdad. A ustedes, muy buenas gracias. Ya volvemos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bueno, Alfredo, la presidenta de la Nación
dijo taxativamente de que la pobreza era del 5%. Después hubo interpretaciones de que era con respecto al hambre, lo cual también es bastante peligroso emitir un juicio de esa naturaleza hablando del hambre del 5% sobre 40 millones de habitantes, lo cual 2 millones de personas que están prácticamente en estado de inanición. Los estudios no dicen concretamente eso, el gobierno no sabe para qué lado disparar para poder explicar una cuestión de esta naturaleza. Escuchás hasta versiones kafkianas de Aníbal Fernández hablando de que los alemanes, o sea, hemos escuchado todo, no hace falta que se lo repitamos al televidente. El tema es qué hacer ante una evidencia que es incontrastable para el gobierno nacional y que no termina de reconocerlo y que no reconoce tampoco los estudios privados, que son realizados con conciencia, con responsabilidad y con mucho sentido profesional, como el caso del CIPE. Para eso hemos invitado a Pablo Gallo para que esté con nosotros. Le damos la bienvenida, Pablo. Yo no sé, ¿querés agregar algo más? Algo, digamos, tengo el siguiente comentario. Bueno, yo estaba, justamente yo estaba en Suiza cuando la presidenta hizo la declaración. Sí. Yo creo que nosotros acá tenemos la sensación de que eso iba a generar una repercusión tremenda, que acá sí la ha generado, que diría tiene dos planos. Uno es el plano político, con las cosas de Aníbal Fernández, con su particular fonética germana, mencionando la base estadística de Alemania, y que eso lleva a una cosa que es un ridículo, decir que hay más pobres en Alemania, que hay más pobres en Suiza o en Dinamarca que en Argentina. Y hay un plano más técnico, que es la discusión sobre de qué estamos hablando cuando medimos pobreza. Nosotros acá en el programa tuvimos en una oportunidad la visita de un experto que decía, bueno, yo mido de una forma la pobreza, pero hay muchas formas de medirla. Me parece que lo tremendo de esto es que claramente está usada esto del 5% en un país en que el último dato es menos del 5% porque no se publicó más. Claro. Lo tremendo que eso forme parte de una estrategia, digamos, gubernamental, eso, y que le hagan decir a la presidenta una cosa de esas, ¿no? Digo, no vamos a hacer una discusión técnica, y Pablo conoce bien esto, pero lo vamos a hablar con él. Las formas de medir la pobreza, sobre todo pobreza relativa, es distinta en Europa que aquí, pero es obvio que nadie puede decir. Yo puse en el Twitter en broma cuando estaba en el aeropuerto de Ginebra que me estaba yendo de Ginebra cansado de ver pobres, y que por suerte el Atlántico es grande, porque si no veríamos las balsas viniendo desde Alemania o Dinamarca intentando cruzar como cruzan el Mediterráneo los balseros. Pero bueno, de esto sabe más él, y ellos miden pobreza hace mucho tiempo, y eso cuando las series son, cuando uno mide las canastas de precios y demás durante mucho tiempo, digamos, son mucho más valiosas. Así que lo primero que hago es preguntarte tu visión, digamos, cómo han pasado estos días de esta discusión, que de golpe todo el mundo resultó ser experto en indicadores de pobreza. En realidad, nosotros cuando escuchamos lo del presidente lo vivimos con mucha tristeza. A nosotros nos pareció, por fuera de que seguramente puede ser irrisorio las comparaciones, nos pareció muy desafortunada que la presidenta haya indicado ese porcentaje de pobreza para la Argentina. Y como bien decías, ese dato es el dato del 2013, porque la Argentina ya no mide pobreza. O sea, no hay datos oficiales, ya van a ser 2 años que no hay datos oficiales. Y ese dato, el dato que hizo referencia la presidenta, era de los tiempos del INDEC, liderado por Guillermo Moreno. ¿Sí? Tal vez, si se quiere, el peor momento de exposición del INDEC. No ha recuperado la confianza en la ciudadanía, todavía sigue siendo mañera los datos del INDEC, pero tal vez era el peor momento, esa que se indicaba que una familia podía vivir con 780 pesos o con 6 pesos por día al mes, o 6 pesos por día. Pesos por día. Esa canasta, es ese indicador el que la presidenta dijo en la FAO, nada menos que en la FAO, en frente de la comunidad mundial. Ahora, tiene otro aspecto que es para nosotros importante, más allá de lo metodológico, por cuanto después se intentó arreglar, no solamente lo de Aníbal Fernández, lo que bien indicás vos, el ministro Kicillof, diciendo no se refería a pobreza sino a hambre, nos dio más tristeza todavía porque tratando de acomodar un poco el discurso,
decir que hay más de 2 millones de hambrientos en Argentina realmente no podría ser en ningún país una buena noticia, menos en nuestra Argentina de hoy podría convertirse eso en buena noticia. Pero sin embargo parecieran que las cosas pasan, ¿no? Ahora, en las discusiones metodológicas nosotros no hacemos hincapié que el problema en la Argentina de nuestro INDEC está en un problema metodológico. Nosotros desde el CIPES medimos pobreza como lo venía haciendo el INDEC hasta el 2013 con la misma metodología de ingreso, de medición, que es a través de ingreso. Por un lado juntando los datos de la encuesta permanente de hogares, eso es lo que provee el ingreso de las familias argentinas, y por el otro lado, ya que no se publicaba más valores y precios de los alimentos, desde nuestro propio indicador, el índice barrial de precios, que mide precios en 7 provincias, es más de 1.500 comercios y 12.000 precios mensuales, no solamente de los grandes súper, sino de los barrios, de los almacenes, verdulería, y realizado por las propias personas, o sea, que van a esos lugares, constata que se encuentra ese bien en góndola o en venta y toman el precio, o sea, un valor real. Pero independientemente de las metodologías, porque con esa metodología, la misma del INDEC, a nosotros nos indica que a diciembre de 2014 la pobreza se extendía un poco más del 29%, lo que equivale a un poco más de 12.200.000 personas. Sin embargo, con otra metodología, la UCA, que es una metodología multidimensional, entendiendo que la pobreza tiene distintas dimensiones, donde el ingreso es solamente una de ellas, llega a conclusiones parecidas como la nuestra. Evidentemente, metodologías hay varias. Se puede usar la que se usaba, se puede usar una multidimensional, se puede usar una mixtura de ella, o una nueva, si se quiere. El problema es que de ninguna manera se puede dejar de medir pobreza e indigencia en este país sobre pretexto de no tener una buena metodología o no poder ponerse de acuerdo cuál es la definición de pobreza que más conviene utilizar. Sin lugar a dudas, el problema central del INDEC no era un problema metodológico, siempre lo fue un problema político, por cuanto la decisión de intervenir en el INDEC fue justamente para empezar a tapar una realidad que en ese momento, a partir del 2017, era una inflación creciente, en ese momento pequeña, pero creciente, que ya empezaba a hacer ruido y que luego nunca más fue subsanado. Todo lo contrario, se desplazaron los técnicos que realmente trabajaban, se ingresó un montón de personas que poco y nada tiene que ver con la elaboración de estadísticas públicas, serias, responsables, y hoy se convirtió en una caja negra directamente el INDEC. Nosotros abogamos porque se recupere un servicio de estadísticas público, pero principalmente que vuelva a recuperar la confianza. Nosotros no desearíamos seguir midiendo pobreza e indigencia o estableciendo el valor de la canasta básica de alimentos, por cuanto eso lo tienen que hacer los organismos oficiales. Nosotros tendríamos que tener una mesa fiable de datos públicos estadísticos para poder a partir de eso elaborar otro tipo de cosas y no estar discutiendo si esta mesa es blanca o es color perla. Evidentemente el daño que le produce a la Argentina no tener estadísticas confiables, hoy por hoy es un daño de una magnitud muy grande. Inclusive hay momentos donde la inflación no tiene los picos o no se acelera como se venía acelerando el año pasado, eso también es percibible, pero al no tener ese piso de estadísticas confiables ni siquiera puede ser utilizado por el mismo gobierno y por los mismos actores para discutir, por ejemplo, paritarias. La mayoría de las estimaciones que hay de pobreza, con sus variantes, pero digamos medida por ingresos y demás, en institutos, en todos los institutos, la Universidad de La Plata, ustedes, la UCA, el observatorio, en realidad da entre 25 y 30%, ¿no? Más o menos. Algunos un poco menos, quizás 23%. Me gustaría que aclararas un punto que es importante. Hay gente que piensa de que ese 23 o 25% de pobreza, en realidad el gobierno termina diciendo 5%, porque en el medio vienen los planes sociales, que sería una forma de decir que los planes sociales están bajando la pobreza de un cuarto de la población al 5%. Me gustaría que expliques,
digamos, si esto es así o si en realidad esto no es así, porque los planes sociales ya entraron como ingreso de la familia en el momento de calcular la pobreza. No, en el caso de la metodología que utilizaba el INDEC, que es la que utilizamos nosotros, cuando mide ingreso a la familia, mide el total de los ingresos que se puede componer en una familia, ya sea por trabajo en blanco, en negro, por jubilaciones, por asignaciones, por subsidios, o sea, el total de los ingresos. O sea, programas como Asignación Universal por Hijo están incluidos. Está dentro del ingreso. Están incluidos en este ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hubiese un plan como la Asignación Universal por Hijo, la situación hoy por hoy sería muchísimo peor aún. Entendamos que de estos 12.200.000 personas que nosotros entendemos que hoy se encuentran en situaciones de pobreza, la mitad de ellos son niños. Claro. 6 millones entre 0 y 17 años. Justamente un sector, principalmente en la primera, de 0 a 4, donde los errores que se cometen, aunque después invirtamos recursos y bienes, una vez que se cometieron errores en esa primera infancia, el daño es permanente, ¿no? Ahora hay otro aspecto que es importante. Invisibilizar 10 millones de personas no puede ser una conducta graciosa para el Estado. Entendamos que ahora hay momentos donde se vuelve a poner en la mesa una oposición de la sociedad, y así se ha manifestado sobre la violencia y las distintas formas de violencia. Invisibilizar 10 millones de personas en su condición de pobreza también establece una forma de violencia, en este caso de violencia institucional por parte del Estado. ¿Por qué? Porque al invisibilizarlo a través del ocultamiento en las estadísticas públicas oficiales, lo que luego se pretende es que eso no impacta o impacta en forma negativa a la hora del diseño y la aplicación o la estrategia de las políticas públicas. Si las políticas públicas evidentemente se diseñan en función de datos oficiales, y eso habla de un poco más de 2 millones de personas en la pobreza, y no de los datos del CIPES, que hablan de 12 millones, evidentemente va a tener un impacto. Y eso es que tenemos un gobierno que, en términos de inversión en acción social, tal vez ha sido el gobierno de la vuelta de la democracia, el gobierno que más ha invertido. Sin embargo, pese a la gran inversión económica, nosotros mantenemos niveles de pobreza parecidos en términos de los 90. Si promediamos 91-90, promediamos y vemos con la pobreza, por ejemplo, GBA, está igual. ¿Qué quiere decir eso? Que al no tener un sistema de estadística que pueda establecer cuál es el problema, poder cuantificarlo, pero principalmente un sistema de monitoreo luego de las políticas públicas que van en esa dirección para poder impactar en ella, evidentemente tenemos un conjunto de programas que terminan siendo prebendarios y que en muchos de los casos terminan manteniendo a las mismas personas que son sus beneficiarios en las mismas condiciones de pobreza sin darle una opción de poder salir de ella. Fíjate que el dato que él da, por ejemplo, con la década del 90 son más o menos parecidos, la diferencia de 2 millones y pico, porque tenía 14 millones de pobres en aquel momento. Pero digo, han pasado muchos años y dentro de ese lapso se ha construido un país con un crecimiento realmente ponderable, exorbitante en muchos casos, lo que indicaría que ese país en crecimiento tendría que hoy ofrecer un nivel de pobreza con esos niveles de asistencialismo o de apoyo asistencial que realizó el Estado, mucho inferior, otra vez acercándose a esos números de la presidenta. Me parece que el hecho fundamental y lo que falló concretamente en este relato del modelo es la distribución de la riqueza. Me parece que por ahí pasa la verdadera discusión de esto de la pobreza en sí y en su conjunto, la distribución de la riqueza. Muchas veces lo hemos hablado con vos, Alfredo, cuando se hacen las paritarias. La inflación del 15% o 20% con paritarias del 38 o 40%. Entonces, o la inflación es el 38% o aquí estamos distribuyendo riqueza en un proceso revolucionario realmente impresionante, pues le estamos dando el 20% más a cada uno. Es decir, hay unas contradicciones muy fuertes en un gobierno o en un periodo de gobierno donde el crecimiento fue muy grande, muy provechoso para el país, pero desaprovechado para
la inclusión social que pretendía este gobierno con la distribución de la riqueza, ¿no? Me parece, no sé, una opinión. Sí. Bueno, además ese crecimiento que obviamente dio sus frutos cuando en relación a los indicadores de 2001, claramente mejoró la situación, claro. Y eso pareció agotarse hace varios años, casi simultáneamente con la pérdida de crecimiento y con un fenómeno del cual después vamos a hablar un poco más, que es que, bueno, el principal elemento que atenta y que deteriora todos esos indicadores es que la inflación se fue acelerando de una manera en la cual el gobierno no pudo, digamos, controlarla y apeló a esta medida de alterar las estadísticas. Con respecto al tema de la inflación, yo me estaba acordando de algo, que cuando empezó el proceso de inflación, cuando se va a la baña, concretamente, Kirchner lo tomó, Néstor Kirchner en ese momento, lo tomó como una cierta particularidad, es decir, empezó a jugar con ese índice. Y jugaba con ese índice porque eventualmente tenía que ajustar los bonos por inflación, y si hubiera ajustado los bonos por inflación de acuerdo a lo que medía, la deuda, los bonos esos de deuda argentina ajustados por inflación, hubieran pagado una cifra realmente formidable, ¿no? Bueno, de eso después te voy a decir algo, porque en realidad lo que no pagó por ese lado lo pagó en el cupón de crecimiento, pero lo hablamos después. Pablo, te agradecemos mucho la presencia, gracias por el aporte. Muchísimas gracias a ustedes. Y esperemos poder hablar de otra cosa la próxima vez que venga. Ya volvemos. Limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salida, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad. Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, decía que recibimos, de regreso a Alfredo Blanco luego de esta incursión europea, donde participó en uno de los foros internacionales más importantes de la historia del pensamiento económico, digamos una tendencia o una materia que Alfredo maneja con suma profesionalidad e intelectualidad. En ese foro, naturalmente, participaron un grupo numeroso de personalidades de todo el mundo, pero ya se lo vamos a preguntar luego de los auspicios. La primera universidad del país. ¿Sabía que los dos primeros argentinos en jugar en Italia eran dos hermanos cordobeses? Hasta fabricamos el único auto nacional que la rompió en Europa. Seamos los que desarrollemos el centro tecnológico más grande de Latinoamérica. Seamos los que llevemos nuestro campo al máximo. Y aprovechemos que sabemos fabricar de todo. Autos, aviones, tractores, motos. Los cordobeses fuimos los primeros en hacer muchas cosas. Ahora, seamos de los primeros en impulsar un cambio en el país. Cambiemos juntos. Cambiemos Córdoba. Oscar Aguad Gobernador, La Coneja Baldassi Vice, Juntos por Córdoba. Lista A500.
Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bueno, Alfredo, muchas gracias por venir. No, la verdad que estuve bastante tiempo afuera y estaba extrañando. Te extrañamos mucho. Bueno, no mientas más, Fonseca. No, en serio, te extrañamos mucho. Bueno, te cuento así brevemente, fue una buena experiencia. La reunión anual de la Sociedad Europea de Historia del Pensamiento Económico se hizo esta vez en Roma, auspiciado por, digamos, quienes nos recibían fueron las universidades públicas de Roma, Roma 3, Sapiense. Es una experiencia muy interesante, una cantidad de participantes, casi 300 participantes, y tienen, funciona con algunas conferencias generales y por salas donde uno presenta el trabajo, ¿no? Todo vinculado a la historia del pensamiento. En realidad el trabajo que yo presenté tiene que ver con algo que estábamos hablando, porque es un trabajo acerca de una controversia teórica, que es la discusión sobre la relación que hay entre la inflación y el desempleo, ¿no? Una discusión que se conoce como curva de Phillips. Fue una experiencia realmente interesante. Y si vos me decís qué cosas me resultaron más llamativas, es que en este foro en realidad ya está presente una preocupación que es cómo se enseña la economía. Hay mucha discusión sobre el hecho de decir, bueno, estamos enseñando una economía que parecería que después no sirve para explicar acabadamente lo que ocurre en la realidad. Entonces hay como un cuestionamiento a lo que sería, digamos, la corriente teórica principal, que es la economía neoclásica, y esto en la reunión de la Sociedad de Historia del Pensamiento Económico estuvo muy presente. Realmente fue una experiencia interesante. Yo en realidad es la segunda participación. La primera vez que fui fue el año pasado, cuando se hizo en la Universidad de Lausanne, y ahora en el caso de Roma. Así que, bueno, los extrañé bastante. Intenté salir con los comentarios de Salió muy bien todo. La parte técnica del canal laburó muy bien. Hay que agradecerle absolutamente al canal y a los técnicos del canal. Así que, bueno, estoy de vuelta, ya estaba extrañando un poco. Y llegás acá y te encontrás con que... Bueno, antes de llegar, en realidad yo estaba allí cuando la presidenta hizo el comentario del tema de pobreza, y de hecho lo hablé con algunos colegas. Un colega de una universidad de Barcelona me decía, a propósito de eso, me dice, ¿qué va a pasar con la presidenta? Me dice. Y yo dije, que con la presidenta no va a pasar nada. Entonces yo le decía, ustedes tienen sus problemas también. Bueno, España tuvo elecciones y estaban justo en esa discusión. Pero
en realidad uno acá puede pensar, uy, qué mal que queda en el mundo, que la presidenta diga eso, qué sé yo. En realidad lo que sucede es que lo que se dice en Argentina no tiene mucha importancia en el mundo. Nos puede doler un poco al orgullo nuestro, ¿no? Pero te diría, te doy un ejemplo. La presidenta estuvo con el Papa. ¿No? Yo me tomé el trabajo de leer, de revisar los diarios a propósito de una conversación que tuve con un economista ahí de Roma 3, italiano. Me tomé el trabajo de leer varios periódicos, el Corriere della Sera, La Estampa, no sé, 3 o 4, buscar con el buscador, con el nombre de la presidenta, para ver si salía una nota que dijera, bueno, la presidenta estuvo con el Papa, hablaron de la preocupación de la paz en el mundo, etcétera, etcétera, las cosas que más salen aquí. Y lo busqué en 3 o 4 días previos al día de la reunión y a los 2 días siguientes. En realidad en los diarios, encontré en un diario que salía una especie de agenda que decía que iba a estar Maduro, que después finalmente no estuvo. Y después decía, recibe a la presidenta. Entonces, a mí me parece que a nosotros nos cuesta mucho comprender que tenemos una imagen de nosotros mismos como sociedad más importante que la que tiene el resto del mundo de nosotros, ¿no? Es decir, incluso en los diarios españoles, bueno, en El País, por ejemplo, El País tiene corresponsal, Rebozo es uno de ellos, corresponsal en Buenos Aires, entonces allí salen noticias o comentarios sobre Argentina desde la Argentina, desde un corresponsal que está en Buenos Aires. Ahora, fuera de eso, muy pocas noticias sale, por supuesto, Argentina sale por Messi, obviamente, o sale en el escándalo de la FIFA, porque hay 3 o 4 argentinos involucrados, pero yo creo que no tuvo mucho efecto eso afuera, porque es como que una cosa que a mí me parece que es lamentable que la presidenta haga, pero no tiene efecto, me parece, afuera. Cuando llegas acá te encontrás con que la monetización funciona, da la impresión de que está más o menos cansado, de que no obstante se siguen endeudando, buscando dinero para tratar de... siguen usando las reservas, es decir... Sí, yo creo que de esto, bueno, estuve leyendo, cuando estaba allí, leí lo que había dicho el presidente del Banco Central respecto de la soberanía monetaria. Sí. Bueno, digo, eso no se puede tener mucho en cuenta si uno tiene una tasa de inflación como la que tiene, no hay soberanía monetaria, pero en realidad me parece que el gobierno, creo yo que va a tratar de llegar de la manera que lo viene haciendo, con los instrumentos que tiene, vamos con una tasa de inflación alta, tratar de recuperar el consumo, y creo que puede haber alguna dificultad para que efectivamente lo haga. Yo creo que lo dije aquí en un programa, me parece que entre el momento de las elecciones de las PASO, o eventualmente la elección después del presidente, al momento de la asunción, me parece que vamos de nuevo a tener ciertas turbulencias. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguno de los candidatos a presidente y de su equipo económico, me parece que ninguno plantearía que hay que hacer una devaluación brusca y más allá de la discusión si las medidas tienen que ser graduales o de shock. Me parece que todo el mundo es consciente que una devaluación así, simplemente una devaluación trae más problemas que réditos, pero hay algunos temas que necesariamente en algún momento hay que hablar. Van a tener que hablar. Claro. Uno de esos temas es la cuestión fiscal. Claro. La cuestión fiscal es complicada. Otro de esos temas es la situación del tipo de cambio. Por supuesto, uno puede mejorar el tipo de cambio sin devaluar si logra bajar otros costos, por ejemplo los componentes impositivos o lo que sea, pero uno no puede bajar demasiado los componentes impositivos si tiene una situación fiscal ya complicada. Argentina ya tiene un déficit alto, etc. Entonces digo, la idea original de que la situación le iba a ir estirando hasta que asuma el próximo gobierno, íbamos a llegar más o menos igual, a lo mejor hay alguna estación intermedia en que el gobierno tiene que tomar alguna decisión para tratar de mejorar la forma de llegar, ¿no? De hecho, bueno, han cambiado el financiamiento ahora, ya sea a través de deuda, ya sea a través del uso de reserva, ya es muy explícito, es decir, ya no está en el discurso oficial aquello que decían, bueno, no tenemos una política fiscal que garantiza superávit o cosas por el estilo, ya está asumido de que desapareció del horizonte de posibilidades cuentas públicas más o menos ordenadas. Bueno, esto va generando ciertas tensiones, y a mí me parece que a lo mejor algunas modificaciones van a tener que hacer, aunque no fuera su intención,
antes de entregar el gobierno en diciembre. Vos sabés que dijiste algo vos con respecto a lo que sucedió en el foro de la historia del pensamiento económico, es decir, la forma de explicar la economía, cómo explicar la teoría económica para que después se termine entendiendo. Yo leí una encuesta hace pocos días donde se planteaban dos escenarios: cambiar o continuar con el modelo, o cambiar y retocar el modelo. Cambiar y continuar con el modelo, 65% continuar con el modelo. Cambiar y retocar el modelo, 68% retocar el modelo. Es decir, me da la impresión, una especie de statu quo en el pensamiento de la sociedad, que las cosas queden como están porque no quieren modificaciones de ninguna naturaleza. Ni que cambie, que retoquen, pero que las cosas sigan exactamente igual. Me da la impresión de que eso se ha trasladado prácticamente hacia todo el país. Sí, lo que sucede es que la realidad va haciendo que determinadas cosas no se pueden sostener, ¿no es cierto? Sí, obvio. Vos fíjate, sí, nosotros dijimos, me parece que fue en febrero, que hablamos de que iban a venir las paritarias, que iban a tener su dificultad. Sí. Todo este proceso de paritarias, ¿qué ha significado que el ministro tratara de acotar los aumentos, que después terminar aceptando de que el aumento sea mayor al que decía inicialmente, después que sea mucho mayor al que decía inicialmente el aumento, a condición de que no se note tanto, es decir, para no tener un costo político. Es decir, yo quería que el aumento fuera el 23% y terminó siendo el 32%, entonces dice, bueno, que sea el 27% y que le den alguna otra forma de retribución. Bueno, eso es un ejemplo de que la realidad a veces hace que por más que las personas tengan determinada intención, se va modificando. Y eso inexorablemente ocurre. Entonces es altamente probable que la misma persona que en enero del año pasado estaba desesperada porque decía que parecía que se caía todo, después de la evaluación, por ejemplo, o los que decían en diciembre se va a caer todo y no se cayó todo, y que después ahora algunos dicen, la verdad es que la cosa está mejorando, tanto unas miradas como otras. En realidad son miradas, yo suelo decir, no es bueno para analizar la macroeconomía hacer la historia económica de los últimos 15 minutos. Claro. No es bueno proyectar a partir de lo que pasó en los últimos 10 días, 15 días. Si uno mira más de largo plazo, hay problemas que, sin lugar a dudas, el hecho de que no esté todo el mundo hablando del fallo de Griesa, o de la posibilidad del default o no el default, etcétera, etcétera, no quiere decir que el problema no esté todavía instalado. El hecho de que da la sensación de que se hubiera desacelerado un poco la inflación, no evita de que un hecho objetivo, que los precios se estén ajustando en la Argentina a una tasa muy elevada. El otro día leí un reportaje que le hicieron a Kicillof, y él decía, se equivocaron los que decían el 40% de inflación, porque finalmente tenemos el 25%. Yo decía, en realidad para un ministro de Economía, en estas situaciones, hacer alarde de que tiene una tasa de inflación del 25%, es casi una pena que lo diga un economista como Kicillof. Pero además es un hecho de la realidad cotidiana. Alfredo, vos vas a un supermercado y te encontrás con los repositores que tienen un alto así de etiquetas que está cambiando. Sí. Vos les preguntás, che, esto ya prácticamente se ha tornado todas las semanas. Y en eso el gobierno no ha podido. El argumento de Kicillof es, bueno, en realidad eso lo logramos porque los programas de precios cuidados, en fin, funcionan bien. Y en realidad eso funciona bien en un segmento de determinada cantidad de productos y nada más. El hecho objetivo es que la economía sigue teniendo presiones inflacionarias y eso, digamos, no hay instrumento que el gobierno haya decidido poner hasta ahora en funcionamiento para tratar de evitarlo. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo.
Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bueno, ya no hay más tiempo, pero me quedé pensando en esto que decía Alfredo, de lo que ocurrió en el Foro de la Historia del Pensamiento Económico en Roma. Esta forma de explicar o cómo explicar la economía para que la economía sea entendida en las actuales circunstancias que está viviendo el mundo en general y particularmente nosotros en la República Argentina. Digamos, la forma de expresar o de tratar de sintonizar entre la realidad y lo que se pretende hacer creer como que es real, hay una diferencia enorme. Y me parece que allí es donde fundamentalmente fracasan muchas veces los argumentos políticos que esgrimen los funcionarios, que esgrimen los gobernantes y que evidentemente no se compatibiliza con lo que sucede finalmente o lo que sucede en la sociedad y lo que recepta la sociedad precisamente de la economía o de quienes ejercen el manejo de la economía en un determinado país. Particularmente nos referíamos a la República Argentina. Nos volvemos a encontrar en el transcurso de la próxima semana para seguir haciendo objetivos, la otra forma de ver la economía. Chao. De Santander Río. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam.